180 minutos. Hoy un tema bien interesante, finanzas familiares. ¿Cómo hablar de dinero sin conflictos? Este tema de dinero genera conflicto en las familias panameñas. ¿Qué nos puedes contar? Compartir en la mañana de hoy. Bienvenido. Sí, buenos días, Lisbeika, buenos días a todos. No solamente conflictos en las familias panameñas, es un tema transversal en la sociedad y lamentablemente pues hemos relegado el dinero a algo que pareciese ser algo místico, algo que no se habla, algo de lo que no conversamos. Y las estadísticas arrojan cifras importantes. Por Ujú. ejemplo, hay estadísticas que establecen que el 70% de los conflictos entre parejas tienen que ver con dinero. O sea, el dinero se ha convertido en la principal razón de divorcio. O sea, una de cada tres familias solamente hablan de dinero. Es decir, si usted conoce dos familias más, probablemente usted es la única que está hablando de dinero, las otras dos no lo están haciendo. Eso es una realidad. Y esto sucede precisamente porque le hemos dado un sitial al dinero eh, que realmente no es el correcto. El dinero es transversal en la vida. Eso ya lo hemos venido diciendo, lo hemos repetido muchas veces. Y por ahí hay quienes dicen, y en alguna vez hasta yo lo he dicho en algún momento, dicen, bueno, el dinero no lo es todo en la vida, pero ¿cómo ayuda a que el resto se lleve mejor? Y eso es cierto, o sea, el dinero se convirtió, es realmente algo importante en la vida de cada uno de nosotros y precisamente por la importancia que tiene es que debemos comenzar a conversar sobre dinero en el hogar, en la familia y con los hijos. Y ese es uno de los elementos más importantes que quiero resaltar el día de hoy. Nosotros no podemos mantener a nuestros hijos alejados de De algo que esta le va a tocar conversación. vivir en su vida. O sea, lo tienen que aprender en casa, lo tienen que aprender desde temprano. Y qué mejor manera de hacerlo que hacerlo en familia, conviviendo en familia y conversando sobre un tema que nos afecta absolutamente a todos. ¿Cuál es el momento preciso para incluir esta conversación en familia y los términos a utilizar justamente para que todos los integrantes de la misma puedan comprender y puedan involucrarse? Sí, mira, bueno, el momento preciso es antes de casarnos, ¿no? Ojo con esto. Y esta es una de las cosas que hemos conversado con otras personas que se dedican a dar ese acompañamiento financiero a familias, a parejas, a personas. Y es el tema de nosotros nos preocupamos, cuando nos vamos a casar, nos preocupamos de muchas cosas, excepto del dinero. Ese es un tema que no lo hablamos. Más, nos preocupamos de las capitulaciones, es decir, bueno, lo que es mío, lo que es tuyo es tuyo. Ya ese matrimonio partió mal. Ese Wow. matrimonio en ese momento ya partió mal porque está partiendo de una premisa básica y fundamental. Nos estamos casando para divorciarnos y por eso vamos a separar bienes. No es un proyecto de construcción de familia, no es un proyecto de echar para adelante juntos, de apoyarnos, eso no está pasando. Entonces, ese tipo de núcleos que se va formando en esa premisa fundamental, pues obviamente no va a hablar de dinero. O sea, ese es un tema que no se va a conversar en ese hogar, porque partimos por la premisa de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ese mito hay que romperlo. Cuando nosotros decidimos unirnos como pareja para conformar una familia, eh, en ese momento lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea, ya ahí cambió ese individualismo y tenemos que comenzar a conversar. Por eso digo, el momento preciso es antes de casarnos. ¿Ok? Una vez que ya estamos dentro del núcleo familiar, tenemos hijos, entre más temprano usted comience a involucrar a sus hijos en las decisiones financieras que están tomando, en la manera como están gestionando el dinero, es mucho más fácil y es mucho más rentable para todos. Cuando los niños comienzan a entender cómo se produce el dinero, cómo se ahorra, cómo se invierte, cómo se toman decisiones, son niños que van a crecer financieramente fortalecidos porque entienden cómo funciona el dinero y en su vida adulta
van a tener menos dificultades porque van a aprender a tomar decisiones. Entonces tenemos que comenzar a involucrarlos. En mi libro Lidera tu legado financiero familiar hay una sección sobre cómo educar a los niños y esto empieza a los 4 años. O sea, los psicólogos ya han establecido en estudios que un niño de 4 años ya tiene la madurez mental para comenzar a entender los temas de valor del dinero. Entonces tenemos que comenzar a involucrarlos a ellos. Primero enseñándoles sobre el dinero, cómo está dividido, cómo las diferentes nominaciones del dinero. Luego llevarlos al banco, que entiendan cómo funciona un banco, llevarlos a que entiendan cómo funcionan los negocios, entender lo que es la ganancia. Entonces todo esto los va educando, los va llevando, pero es una conversación que hay que tener con ellos y es un tema de educación financiera. Pero quiero enfocarme en la importancia de que la familia converse sobre el dinero. Más que el tema de la educación per se, sí, es tener esa capacidad de poder conversar con el dinero sin culpa y sin agendas. Eso de que tú no tienes por qué saber cuánto yo gano ni de cuánto fue mi bonificación, esa es una fórmula perfecta para terminar una relación de la peor manera posible. Porque comenzamos a ver los egoísmos individuales y así no se construye un proyecto. Óigame, ¿qué hacemos cuando las metas financieras de la pareja no coinciden? Imagínese uno que gasta, otro que ahorra. ¿Cómo llevamos eso? Sí, bueno, precisamente ese es parte del problema. El problema es que tenemos agendas diferentes. Al uno no le importa lo que hace el otro, o el uno solamente está mirando lo que hace el otro, pero no mira lo que hace esta persona. O sea, no se mira a sí mismo. Entonces, eso comienza a crear estos conflictos que evidentemente nos hace caer en errores comunes, ¿ok? El primer error es que no conversamos sobre el dinero hasta que tenemos una crisis y en ese momento, ¿qué hace? Explota el problema. Cuando eso sucede, obviamente el resultado no va a ser muy bueno porque comienzan a salir culpas. Es que tú te gastaste dinero en esto, es que tú disque invertiste en esto y esa plata se perdió. Entonces comenzamos a echarnos culpas entre las parejas y al final el resultado no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque abres una herida que ya estaba allí, inicialmente estaba allí desde el momento en que decidieron que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. En ese momento ya la herida estaba abierta y comenzamos a meterle más daño a esa herida, agregarle daño. Entonces, cuando explota el problema, pues obviamente es una herida que difícilmente la vamos a poder sanar y las consecuencias pues ya las vemos y las vemos notablemente en los diversos juzgados en donde se están deslindando estos divorcios que por lo general son muy, muy álgidos porque el dinero transforma a la gente. Lamentablemente hace que las personas saquen su peor versión de sí mismas y si esto se venía acumulando por varios años, pues obviamente en ese momento pues todo tiende a magnificarse. Entonces es un error común no hablar y el peor error es esperar hasta que explote el problema para comenzar a conversar. Oiga, vamos a decir que ya pasamos esta conversación y nos pusimos de acuerdo con llevar un presupuesto familiar como tal. Hablemos de planificación y hábitos sanos, saludables, para ir desarrollando un presupuesto. ¿Cómo iniciamos? El proceso es bien sencillo y me encanta tu pregunta, Lisbeth, porque es poner en una perspectiva los planes que tenemos como familia, como pareja, qué queremos lograr, la educación de nuestros hijos, tener una casa de campo donde ir a descansar, adquirir un automóvil adicional para mejorar la movilidad familiar, generar dinero para comenzar a invertir. Es decir, ponemos en la mesa lo que tú y yo queremos lograr y lo que es importante para nuestros hijos y hacerlos a ellos partícipes de esto que estamos haciendo. Es decir, que ellos entiendan que papá y mamá están trabajando en un proyecto de vida, en un legado familiar para todos. En ese momento nos ponemos todos en la mesa y viene la etapa de compromisos. ¿A qué nos comprometemos cada uno de nosotros en este proceso? Y vamos a comprometer a los niños también, porque parte de lo que estamos haciendo es para beneficio de ellos y ellos tienen que entender lo que queremos lograr. Entonces hay que comprometerlos a ellos también en este proceso.
Entonces, cuando ya tenemos todo esto en la mesa, es decir, tenemos metas, tenemos compromisos, entonces vamos a trabajar en estructurar nuestro presupuesto familiar, primero mensual y luego anual. ¿Por qué? Tenemos que poner sobre esa figura, sobre esa hoja de ruta, vamos a poner en qué vamos a conversar, a utilizar los dineros que estamos recibiendo y qué asignaciones vamos a hacer a gasto fijo, gastos variables, imprevistos, discrecionales y ahorro, ¿ok? Y cuánto se va a ir a pago de compromiso financiero, deuda, ¿ok? Entonces lo vamos a poner en una perspectiva en donde cada uno se está comprometiendo a hacer algo al respecto para lograrlo como núcleo familiar. Un presupuesto que se trabaje de manera individual, ¿sí?, sin que haya estas conversaciones, no va a surtir mucho efecto y probablemente va a crear una grieta adicional. ¿Por qué? Porque el individuo, la parte de la pareja que sí está haciendo su presupuesto, que Claro. sí se está enfocando en hacia dónde quiere ir, pero que no siente ese compromiso del otro lado, eventualmente va a comenzar a resentir que está haciendo más que la otra parte, aunque no sea así realmente, está sintiendo que hace más que la otra parte y que al final pues no vale la pena seguir haciéndolo. Del otro lado, ¿qué puede estar viendo? Puede estar viendo, oye, pero es que esta persona, este señor o esta señora es muy controlador, es muy controladora, no me está dejando ser, como decimos en buen panameño. Entonces al final también se resiente. Entonces no se puede trabajar individual, tenemos que trabajarlo pensando en familia, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo. Yo tengo conversaciones con mi esposa, normalmente ella me dice, oye, ¿cuánto fueron tus intereses este mes? ¿Cuánto nos ganamos? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto tenemos en las cuentas? Eso lo manejamos de manera muy abierta, muy transparente, porque al final, si algo me pasa a mí o algo le pasa a ella, es nuestra hija la que va a quedar en el camino con todos estos temas. Entonces tenemos que ser transparentes con ellos y que todos sepamos exactamente qué terrenos estamos pisando y hacia dónde queremos ir. Oiga, en el papel se ve bonito, pero en la práctica es posible que no, y que no todos tengamos quizás la educación financiera que tienen ustedes como pareja para poder sobrellevar o llevar adelante este tipo de conversaciones. ¿En qué momento identificamos que requerimos de una ayuda profesional? Sé que no querías enfocarte más que todo en la educación financiera, pero sí puede ser el acompañamiento para una familia que quiere estructurar adecuadamente su presupuesto. Mira, qué bueno que has preguntado esto, Lisbeth, porque es precisamente las cosas que nos encontramos en la práctica real. En la práctica real me contacta o el esposo o la esposa, nunca los dos. Eso es algo bien interesante. O sea, nunca son los dos juntos que dicen, Orlando, necesitamos hablar como familia para poner estas cosas en perspectiva. O lo hace el hombre o lo hace la mujer, porque es el uno o el otro el que está sintiendo el dolor ya, que está sintiendo que realmente algo no está funcionando y necesita encontrar ayuda. Pero en ese coaching inicial, cuando decimos, ok, vamos a comenzar a trabajar un presupuesto, necesito que lo veamos con tu esposo o con tu esposa, ahí se tranca el asunto. Ahí se comienza a trancar el asunto. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es ese puente de comunicación entre la pareja y entender qué es lo que queremos hacer. Y allí un coaching financiero, en el caso nuestro, o inclusive una asesoría con un psicólogo o una psicóloga de confianza puede servir de catalizador en el proceso. Lo primero es romper esos paradigmas de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Tenemos que romperlo. El otro paradigma que tenemos que romper es que el dinero se utiliza como medio de control. Eso no puede seguir pasando. El dinero no es un medio de control, es una herramienta de bienestar y tenemos que aprender a utilizarlo de esa manera. Y tenemos que dejar de imponer decisiones sobre los otros. O sea, yo no puedo iniciar un proceso de transformación familiar para crear un legado financiero imponiéndole a la otra persona es que a partir de ahora tú tienes que poner
$300 mensuales en la cuenta de ahorro. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar porque la otra persona ni se siente comprometida, ni se siente parte del proceso y se siente que se le está obligando a algo. Entonces, hay que tener primero ese puente de conversación, de comunicación y de confianza. Si usted en su relación de pareja no tiene la confianza para hablar de dinero con su pareja, aquí voy a decir algo duro, pero es momento de buscar ayuda, no de una persona experta en finanzas personales. Busque ayuda psicológica, ayuda de terapia de pareja, porque hay dos temas en la pareja que son causales de divorcio. Uno es dinero, el otro es sexo. Y si usted no puede hablar de ninguno de los dos con su pareja, tiene un problema serio en su hogar y probablemente usted no va a llegar muy lejos en esa relación antes de que haya alguna situación difícil. Entonces tenemos que comenzar a abrir esos espacios de conversación en el hogar y lo ideal sería no necesitar a alguien para hacerlo, porque eso demuestra madurez, demuestra compromiso y demuestra ese proyecto de pareja que comenzamos a construir el día que dijimos queremos casarnos, vamos a casarnos, y ahí todos éramos felices, hasta que comenzamos a tener los problemas porque la comunicación no estaba bien. Oiga, la meta quizás tener buena salud financiera, ¿no? Y mencionabas algo interesante, que quizás no es traer a un tercero para que nos contribuya. Sin embargo, hay creencias limitantes que nos acompañan durante toda nuestra vida y la llevamos a la relación que tenemos con el dinero en pareja. Por ejemplo, se me ocurre una, que es la mujer quien maneja mejor el presupuesto, o el hombre es quien debe definir en qué se gasta el dinero de la casa. Entonces, son creencias que aprendemos de niños y lo traemos a nuestra adultez y a nuestra relación de pareja. Quería aportarte esto, pero si nos pudieras dar una regla de oro, Orlando, en este momento para mantener una armonía familiar y también tener esos espacios donde se converse sobre el dinero, ¿cuál sería? Destinar quizás una hora, un tiempo semanal para hablar de esto. Sí, mira, Lisbeika, decir un tiempo semanal probablemente para mucha gente le va a sonar engorroso, pero por lo menos hágalo una vez al mes. Comience a estructurar su presupuesto. Si no lo puede hacer en pareja porque realmente no está la comunicación abierta para hacerlo en pareja. Entonces te dice, bueno, yo voy a hacer mi presupuesto, tú haces el tuyo. Y una vez al mes háganse una cita. ¿Okay? Esto es bien interesante. Háganse una cita, invítense a comer fuera de casa. Invítense a comer afuera de casa. ¿Por qué lo recomiendo de esta manera? Porque si su comunicación en temas de dinero no es muy abierta, puede causar asperezas, puede traer algún tipo de malestar. Estar fuera en terreno neutral puede ayudar muchísimo. Entonces, hágalo como una cita, cítense para conversar sobre el tema. Ábrase usted, la persona que tiene más disposición de querer conversar, ábrase, enseñe sus números, enseñe su presupuesto, cómo me comporté, diga cómo se sintió en el proceso, qué satisfacciones recibió y qué cosas usted quisiera cambiar. Ábrase, déjese ver por dentro para que la otra persona comience a conectar esa relación emocional y comience a tener esa apertura. Eventualmente este ejercicio usted lo repite 1, 2, 3 veces y esta otra persona también se va a sumar al proceso. No es imponer, no lo haga, no se demuestre demasiado posesivo, agresivo, porque usted siente que se están ahogando. Dese el tiempo. Esto le tomó varios años llegar donde está, pues no se le va a resolver en 2 días. Comience a trabajar en ese proceso de transformación, transformándose usted también, porque tampoco es recoger y no soltar, hay que recoger, hay que ceder, hay que entregar, hay que dar, hay que demostrar. Entonces, comencemos a hacer estos ejercicios, comencemos una vez al mes, hagámoslo, pónganse una cita, digan, oye, mira, vamos a comenzar a hacer esto, yo lo voy a hacer por mi lado, tú lo haces por el tuyo, y nos vemos a fin de mes en el lugar que nos gusta tanto, y nos sentamos a conversar, a comer algo, y conversamos esto, ¿te parece? Entonces comencemos a abrir esos espacios. Si lo puedes hacer en tu hogar, pues mucho mejor, porque ya es dinero que no va a salir de tu bolsillo
no te lo vas a gastar en algo que no te debiste haber gastado, entonces simplemente lo comienzas a hacer en el hogar. Eso sería fantástico. Si lo puedes hacer con los hijos, pues aún mejor. Pero es comenzar a hacerlo. ¿Para qué? Para que ellos también vean, los niños también vean que papá y mamá pueden conversar sobre temas como estos que nos están ayudando a crecer. Oiga, quizás no quedarse con las ganas en medio de esa cita que usted propone a nivel mensual o en su casa con los hijos, como lo mencionas, no quedarse con las ganas de cumplir algunos sueños. Es posible que como se esté, esté estructurado el presupuesto en ese momento, no te brinde la oportunidad de comprarte algo nuevo, algo que soñaste, un espacio, una finquita en algún espacio determinado. ¿Hay espacio para reinventar el presupuesto que ya definimos en pareja y mantener, seguir manteniendo esa armonía y cumplir todos los sueños que uno tiene pendiente por allí? Mira, Lisbeth, que la belleza de hacer esto es precisamente que comienzas a darte cuenta de que sí puedes. Eso es lo más bonito de todo Sí. este proceso. O sea, cuando ya te das cuenta de que sí puedes, de que el dinero comienza a entrar, de que estoy generando ya algo más de ingresos pasivos, de que estoy controlando mejor mis gastos, de que pude redefinir mejor mis gastos fijos, entonces tú comienzas a dar cuenta de que, oye, ven acá, espérate, mira, ahora ya nos están sobrando tantos dólares que los estamos metiendo en esta cuenta de inversión o lo estamos metiendo estamos abriendo estos plazos fijos ahora o estamos teniéndolo en estas cuentas de alto rendimiento. Entonces tú comienzas a ver ese dinero que se comienza a reproducir, comienza a crecer. Desde ya tú comienzas a ver posibilidades que antes no las veía. No las veía porque estabas ahogado, porque estabas sintiendo que el dinero no alcanzaba, que no tenía suficiente. De repente comienzas a ver que, oye, acá, oye, ya tenemos esto ahorradito, ahora vamos a ahorrar un poquito más porque creo que ahora sí vamos a poder lograr hacer ese viaje familiar que tanto queríamos Muy bien. hacer hace mucho tiempo y ahora ya sabemos cómo lo podemos hacer. Lamentablemente, cuando no hacemos este tipo de ejercicios, caemos en el error más grande y es que queremos esa felicidad inmediata y lo único que nos queda es echarle mano o a la tarjeta de crédito o irnos Ayuda. a pedir un préstamo y eso agrava la situación de familia porque resulta que pedimos el préstamo, pero uno de los dos miembros de la familia fue el que fue a pedir el préstamo. Claro. Entonces resulta que ese se siente ahogado porque ahora tiene una deuda adicional y la otra persona pues simplemente disfrutó del paseo o de lo que fueron a hacer con ese dinero, pero se siente como que bueno, el problema es tuyo porque la deuda está a nombre tuyo, no está a nombre mío. Pero resulta que fue la satisfacción de todos la que se pagó con ese préstamo. Entonces son cosas que comenzamos a identificar. El ser humano cuando siente satisfacción por algo que ha hecho, reacciona mejor, se proyecta mejor, se vuelve más creativo, más innovador. Entonces es hacer ese ejercicio precisamente para permitirnos llegar a ese siguiente nivel. Espectacular. Orlando, te agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros y guiarnos de cómo hablar de dinero sin conflictos en el ámbito familiar, en tu casa, en tu entorno. Gracias por todos esos consejos, esos tips y todo el conocimiento que nos has compartido en torno a este tema en el día de hoy, viernes. Bendiciones.